Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, al igual que sus familias. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de estudios contrastados. Habíamos tenido la primera parte en la que habíamos hablado de los medios de contraste y ahora vamos a describir un poco el equipamiento que es el ideal para la realización de la mayoría de los estudios contrastados. ¿Por qué? Porque hay estudios contrastados que puedo realizarlos en un equipo convencional de rayos y hay otro tipo de estudios que es casi condición sine qua non que la realice en un equipo especial para poder visualizar las estructuras y la funcionalidad de la región anatómica que esté estudiando, ¿correcto? Así que va a haber estudios que voy a poder hacer por un equipo convencional de rayos, en una mesa con un tubo, y la mayoría de los estudios los voy a tener que realizar en otro tipo de equipos que vamos a empezar a conocer en este momento. Muy bien. La mayoría de los estudios contrastados debe realizarse en un equipo que permita operar con radioscopía. ¿Eh? Recuerden este término, radioscopía, ya que estos nos brindan la posibilidad de tener una imagen dinámica o en tiempo real. A ver, hablamos de radioscopía y estamos hablando de un equipo que me permite visualizar lo que yo esté estudiando, la región anatómica de interés que esté estudiando en el momento. O sea que al momento que estoy irradiando al paciente en la zona seleccionada o mediante el estudio que deba realizar, voy a estar observando los fenómenos que ocurran dentro del organismo de mi paciente, ¿correcto? A ver, si tuviera que controlar una fractura, cómo se moviliza, bueno, voy a estar realizando ciertos movimientos y voy a ver el hueso cómo se desplaza en esa estructura y cómo se ve modificada la fractura. En los estudios que vamos a estar viendo nosotros, obviamente voy a poder visualizar órganos que de otra forma no puedo visualizarlos ni distinguirlos. Así que entender a la radioscopía como un equipo en el que yo estoy viendo la imagen dinámica, o sea, si hay movimiento, por ejemplo, respiratorio, voy a estar percibiéndolos mediante un monitor y viendo cómo el diafragma asciende y desciende. Por ejemplo, se controla muchas veces por algunas lesiones el diafragma si se moviliza o no se moviliza. Entonces, una opción para estudiarlo y controlarlo es mediante radioscopía. ¿Por qué? Porque yo al paciente le voy a decir que respire hondo y en el momento que está respirando hondo voy a estar viendo cómo desciende el diafragma. Le voy a decir que largue el aire y voy a estar viendo cómo asciende el diafragma. ¿Sí? Voy a poder estar viendo esa forma de movimiento o esa forma en tiempo real de cómo está trabajando, en este ejemplo que yo les di, el músculo diafragma. Si pasamos este ejemplo que yo les digo a, a una placa radiográfica común, o sea, una placa de tórax, por ejemplo, yo lo que puedo visualizar, no lo hemos hablado nosotros en clase, pero bueno, me parece oportuno describirlo en esta parte de la clase. Yo puedo notar que, por ejemplo, en la normalidad yo necesito que el diafragma descienda hasta la décima o undécima costilla. Bien, perfecto. Vamos a suponer que hay una patología en el paciente y cuando yo realizo mi placa de tórax, cuando voy a ver la imagen, veo que, por ejemplo, el hemitórax derecho, el diafragma está en la costilla número 6 y el hemidiafragma o el hemipulmón izquierdo está en la costilla décima. Hay un problema, ¿correcto? O sea, tendrían que descender parejos
los dos diafragmas, ¿sí? Entonces ahí puedo sospechar o que haya una masa del lado que el diafragma no descendió, entonces impide esa movilidad del diafragma, o que esté paralizado el mismo y no tenga movimiento. Después veremos por qué sucedió ese fenómeno de parálisis diafragmática, ¿sí? Pero puedo darme cuenta de eso. En cambio, con la radioscopía, ese movimiento o ese fenómeno lo voy a ver en vivo, ¿sí? Voy a estar viéndolo en vivo y en directo, o sea, voy a tener la imagen viendo cómo el diafragma asciende o desciende y cómo quizás un hemidiafragma no tenga movimiento, o los dos quizás, ¿correcto? Espero que se entienda, si no vamos a tener momentos para poder aclarar el tema, ¿sí? Bueno, yo siempre me gusta usar algún ejemplo. Acá lo que estamos viendo, si se percatan y me permiten la gracia de poner un dibujito como para demostrar, estamos viendo cómo el esqueleto, en este caso, lo estoy viendo en vivo y en directo, ¿correcto? Estoy viendo, digamos, la funcionalidad orgánica. Puedo estar viendo el interior del cuerpo del paciente en ese momento, y todo lo que suceda ahí también lo voy a estar viviendo en el monitor que me permita visualizar la imagen, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos al señor Thomas Alva Edison, quien fue el creador de la primer pantalla fluoroscópica comercializable por allá por el año 1896. Ahora les voy a mostrar algunas fotitos de la época, de cómo se estudiaban algunos pacientes. Fíjense, tengo la pantalla fluoroscópica, el paciente por detrás de la misma, una mesa de rayos muy rústica, estamos hablando de hace unos cuantos años atrás. El médico visualizando en la pantalla fluoroscópica, en este caso pareciera que es la región del tórax de la paciente, ¿correcto? Es una imagen de modelo, digamos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otro equipo muy viejo también, con la asistente, con el médico trabajando, el paciente, y aquí está la pantalla fluoroscópica que va a proyectar la imagen que esté habilitando para mirar al paciente, ¿correcto? O sea, la imagen voy a estar visualizándolo en la pantalla fluoroscópica, ¿sí? Acá tenemos otra imagen con el equipo que se encarga de emitir radiación. Tengo la pantalla fluoroscópica que me permite visualizar, en este caso también, el tórax de este pequeño, ¿sí? Fíjense algo muy importante, el médico lo cerca que está de la pantalla, y ustedes seguramente habrán visto algo de protección personal para trabajar. Bueno, fíjense que en esa época no trabajaban casi con protección personal, o delantales bastante rústicos, ¿sí? Y la cara muy pegada a la región de emisión de rayos, O sea, acá en toda esta zona hay mucha emisión de rayos y el médico está a cara descubierta asomándose para poder visualizar lo que le interesa del paciente, ¿correcto? Bueno, acá tenemos lo que se conocen como las gafas rojas de adaptación, creadas por el doctor Wilhelm Trendelenburg. Estas gafas eran utilizadas también durante los procedimientos mediante fluoroscopía. Llevaba una adaptación del médico al fluoroscopio, tenía que estar en un ambiente oscuro, y utilizaba las gafas rojas que le permitían tener una mejor visión de la anatomía del paciente, ¿sí? Entonces, acá describimos un poquito lo que estábamos diciendo. Los estudios mediante pantalla fluoroscópica requerían de una habitación oscura, y los médicos de esa época
debían adaptar la visión durante al menos 15 minutos para poder trabajar. Ustedes, chicos, desgraciadamente todavía no tienen la suerte de poder practicar en el hospital, porque si hubiéramos tenido rotación de prácticas, ya conocerían el cuarto oscuro. Hemos tenido algunos videos hablando del cuarto oscuro y describiéndolo. Es bastante, digamos, raro o confuso decir que yo trabajo en un lugar que está a oscuras para poder revelar, por ejemplo, mi placa radiográfica, ¿correcto? Entonces, nosotros al momento que pasamos de la sala de rayos, el pasillo, y entramos al cuarto oscuro, que tiene una pequeña luz de seguridad, que en general es una luz de seguridad roja, pero me lleva un par de minutos acomodar la vista y luego voy a poder discernir y poder visualizar algunas de las estructuras y de los elementos que hay en el cuarto oscuro. Por ejemplo, las cajas de placas en las que vamos a cargar los chasis una vez que hayamos puesto en la procesadora la película expuesta, ¿correcto? Entonces, nos lleva un tiempito acomodar la vista en ese cuarto oscuro, que tiene una pequeña luz de seguridad, vuelvo a repetir. Entonces, en el caso de los estudios con pantalla fluoroscópica, la realidad es que era un lugar oscuro total. ¿Por qué? Porque la pantalla fluoroscópica después empezaba a brillar al momento en que era invadida por radiación X, ¿correcto? Yo la verdad no recuerdo mucho. En el hospital había un equipo de fluoroscopía. Estos son equipos que ya obviamente no se utilizan, ¿sí? Se utilizaban hace unos 30, 40 años, unos 40, 50 años atrás, ¿más? Y un poquito más, ¿no? Pero la realidad sí recuerdo algún consultorio muy oscuro, nunca fui a practicar ahí, nunca me llevaron, y después al tiempo, bueno, obviamente mejoraron el equipamiento. Pero la realidad es que el equipo era un equipo, un cuarto, digamos, oscuro, bien oscuro. Se cerraba la puerta, obviamente, una vez que entraba el paciente, se lo acomodaba, y la realidad es que el médico de ese cuarto no salía hasta terminar con todos los estudios. ¿Eh? Era un esfuerzo muy grande para la vista, ¿correcto? Era, la verdad, un esfuerzo sobrehumano. Iba quedando parte de la visual ahí con ese trabajo. Un trabajo bastante insalubre, al margen de que nuestro trabajo es insalubre por la radiación, en ese momento era más insalubre todavía. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué elementos intervienen en los equipos de las nuevas generaciones, los equipos que tenemos ahora? Ya sacamos las pantallas fluoroscópicas que dejaron de utilizarse, ¿sí? Voy a tener, obviamente, un tubo de rayos X, necesito el generador de rayos X para poder obtener mis imágenes. Voy a tener una estructura que se llama intensificador de imágenes. Voy a tener también una cámara de televisión adaptada para este equipo, para este intensificador de imágenes, y voy a tener un monitor, ¿sí? el cual me va a poder permitir visualizar la región o llevar a cabo el estudio que deba realizar, ¿sí? Bueno, ya esto lo conocemos todos. Vamos a tener la ampolla con el ánodo y el cátodo, después el tubo de rayos X propiamente dicho, con la calota. Obviamente, como dije antes, requiero de mi equipo, mi tubo, perdón, de rayos X, que va a ser el encargado de atravesar mediante, obviamente, los rayos X al paciente, y que esos rayos X atenuados, o sea, esa atenuación de rayos X por atravesar al paciente, incidan en el intensificador de imágenes, ¿sí? Muy bien, acá tenemos una imagen del intensificador de imágenes. Acá es donde va a incidir la radiación atenuada, que va a ser la que ya atravesó al paciente, ¿sí? Voy a tener el tubo de rayos X, el paciente y el intensificador de imágenes.
donde voy a recibir esa radiación atenuada a posteriori de que los rayos X atravesaran al paciente. ¿En qué va a consistir el intensificador de imágenes? Vamos a decir que es un dispositivo electrónico complejo que recibe el haz de RX, como recién explicábamos, que forman la imagen y lo convierte en una imagen de luz visible de alta intensidad. O sea que dentro del intensificador de imágenes se va a producir este fenómeno, ¿sí? Un fenómeno de manejo de intensidad de luz visible, ¿sí? Muy bien, el tubo intensificador de imágenes tiene sus componentes en una carcasa de vidrio al vacío, protegida por una estructura metálica. O sea, vamos a volver un poquito para atrás, yo acá tengo la carcasa metálica, ¿sí?, que protege todo esto se llama intensificador de imágenes, ¿no? Pero el intensificador de imágenes, propiamente dicho, que está cerrado al vacío tal cual como el tubo de rayos X, va a estar protegido por esta carcasa, ¿para qué? Para evitar golpes y que obviamente se rompa y salga mucho dinero su reemplazo, ¿correcto? Si no, muchas veces se golpea, a veces el equipo por X motivo, entonces imagínense si golpearíamos directamente la ampolla de vidrio que cubre los componentes del intensificador de imagen, sería un desastre, ¿no? Cada vez que lo golpeáramos, porque bueno, se destrozaría y sería un montón de dinero para volver a comprar, ¿sí? Entonces, tiene esta carcasa de protección, tal cual como también el tubo de rayos X tiene la calota que protege a la ampolla, ¿sí? Muy bien, continuamos. Acá tenemos un esquemita sacado de un libro de radiología, que figura dónde va a incidir el rayo. Acá se va a producir ese fenómeno de intensidad lumínica, que dependiendo el tipo de estructura que está atravesando, o sea, esa intensidad lumínica va a ser mayor o menor, ¿sí?, de acuerdo a la densidad del tejido que estoy estudiando, ¿correcto? No va a ser lo mismo estudiar un tejido, por ejemplo, cercano al pulmón, por ejemplo, como controlar el esófago, a otro tejido que esté más cercano al abdomen, que ya voy a tener otro tipo de estructuras orgánicas, ¿sí? Entonces, acá también hay un fenómeno de, digamos, de potencia de imagen o potencia lumínica que va a estar dada por la estructura atravesada por el haz de rayos X, ¿sí? Por esos RX atenuados que atravesaron al paciente, dependiendo, ¿no?, también, importantísimo, la contextura física del paciente. También no es lo mismo atravesar un paciente muy delgadito que un paciente con una carga grasa importante, ¿sí? Entonces, todo ese fenómeno se produce dentro de esta ampolla, se va a dar una conversión análogo-digital para transformar esa intensidad lumínica en números binarios que después me van a terminar dando la imagen final en mi monitor. Continuamos. Acá tenemos un par de nombres de cámaras de televisión, Lumbicon y Vidicom. Vidicom son las que se usan actualmente. Acá se va a producir ese fenómeno del cambio de la intensidad lumínica, la primera que se introdujo, digamos, en el intensificador de imágenes para transformar esa luz en números binarios, en información eléctrica, que me va a permitir a mí luego tener una imagen final en el monitor. Acá tenemos todo el componente, ¿sí? Vamos a tener el intensificador de imágenes, donde se va a producir de vuelta, repito, ese fenómeno de luminiscencia y de intensidad lumínica, que va a dar, digamos, una imagen previa
de las diferentes estructuras de acuerdo a esa intensidad lumínica. Acá se provoca el cambio de esa información lumínica a los números binarios, el cambio análogo digital, y luego por la transmisión llega al monitor de televisión donde yo voy a tener mi imagen final, ¿correcto? O la imagen que estoy estudiando. Bueno, acá también tenemos otro dibujito extraído de un libro de radiología, del Merrill. Acá describe un poquito, igual yo también les tengo sorpresitas con los equipos que nosotros tenemos en el hospital. Voy a tener mi mesa de rayos, ¿sí? Mi seriógrafo, esto se llama seriógrafo, este tipo de equipo se llama seriógrafo. Después vamos a ver por qué se llama así. Voy a tener mi fuente emisora de rayos X, o sea, mi tubo, va a estar el paciente, y va a estar acá una pantalla acrílica que me sirve de limitante por el paciente para no ensuciar ni que se vea el chasis portapelículas que también va adentro de esta carcasa. Tengo el intensificador de imágenes donde se va a producir todo ese fenómeno de cambio de luminiscencia a conversión análogo-digital para después tener la imagen en el monitor de televisión, ¿correcto? Muy bien. Acá tenemos uno de los equipos que hay en el hospital. En este momento no está funcionando. Es un equipo de rayos X mucho más sofisticado que un equipo convencional. Este equipo se denomina equipo telecomandado, ¿sí? Es un equipo que tiene radioscopía, porque tengo la posibilidad de ver todo lo que yo requiera del paciente en esta pantalla, en el monitor, y ahora después les voy a pasar a contar por qué se llama equipo telecomandado. Acá está el intensificador de imágenes, ¿correcto? Acá tengo el tubo de rayos X, este es el colimador, tengo la mesa donde se acuesta el paciente, esta es la bandeja donde se introduce el chasis portapelículas, ¿correcto? Entonces, acá voy a también poder realizar mi imagen radiográfica. A ver, estos equipos nos dan dos posibilidades. Una de ellas es la posibilidad de poder visualizar la región que yo esté estudiando al momento, como bien mencionamos al principio de la explicación del equipo. Voy a estar explorando al paciente y visualizando lo que esté viendo en ese momento, en este monitor, ¿correcto? Y luego voy a registrar la imagen que yo necesito o que requiero de ese paciente en mi película radiográfica, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, este equipo se llama telecomandado, es un equipo de radioscopía telecomandado, ¿sí? Donde voy a tener mi tubo de rayos X, arriba, este, como dije, es el colimador, el intensificador de imágenes que va a recibir la radiación atenuada luego de atravesar al paciente, y mi monitor y mi bandeja portachasis, ¿correcto? ¿Sí? Fíjense que en este equipo, el telecomandado, el tubo de rayos X no está acá abajo, como el que vimos en el esquemita anterior, como el que vimos en este esquema. Esa es la variante o la diferencia que tiene un equipo de radioscopía telecomandado, ¿sí? Tiene algunas otras funciones también, puede angularse la columna del tubo, o sea que también puedo hacer placas, si me permite, no poder visualizar al paciente con una incidencia de rayo cefálica o podálica, ¿correcto? Tengo esa posibilidad con este tipo. Si en alguna reunión que tengamos el día sábado, vamos a ver si les muestro cómo es el funcionamiento de la rotación de la columna, ¿sí? Lo tengo para una clase de tomografía de otro lugar, pero se los voy a mostrar. Es un estudio que se hace particularmente donde la columna del equipo oscila de un lado hacia el otro, ¿sí? Se llama tomografía lineal. No sé si la
la han escuchado hablar. Si no, vamos a tratar de hablar un poquitito de eso en algún momento y vamos a ver cómo es el funcionamiento, ¿sí? Un poco la descripción. Es algo que ya está en desuso, ¿sí? No se utiliza. Muy bien. Acá, como les decía, este equipo se llama telecomandado. ¿Por qué? Porque todas las funciones del equipo las voy a manejar desde la consola del técnico, ¿correcto? Hay diferentes perillitas, puedo mover la camilla, puedo mover el tubo, de este botoncito me sirve para disparar, ¿correcto? Y después tengo otro tipo de selección acá en este comando, ¿sí? Ojalá que podamos estar prontamente en el hospital y lo vamos a poder ver ahí en vivo, ¿sí? Por más que el equipo no funcione, igualmente vamos a poder hablar un poquito para que conozcan en qué consiste el equipo y el manejo del equipo telecomandado, ¿correcto? Acá, por ejemplo, tengo selección de valores, una selección prefijada, ven que tengo como una personita, y no sé si lo pueden distinguir acá, son personitas también con distinta contextura física, así como más flaquitos, un poquito más gordos, y acá ven que tengo algunas flechitas que están en la región de la cabeza, en la región del tronco, en la región de los miembros. Entonces yo, por ejemplo, acá elegía un botoncito y otro botoncito cerca del cráneo, y por ejemplo, podía tener los valores que yo necesitaba usar para una placa de cráneo, ¿sí? Porque este equipo también me sirve, este particularmente, también me sirve para realizar distintas placas radiográficas, ¿correcto? En el otro equipo que vamos a ver un poquito más adelante ya estoy más limitado por otros motivos, ¿sí? Pero este equipo yo puedo hacer estudios contrastados más placas convencionales, ¿sí? Yo, por ejemplo, en algún momento lo utilizaba muchísimo cuando había muchos pacientes y estábamos atrasados con el tiempo, porque es un equipo en el que se entraban pacientes y los sacaban muy rápido, ¿sí? Así que adelantaba bastante el trabajo. Muy bien, acá tenemos otra visual del mismo equipo, fíjense, el tubo, la calota, el colimador, perdón, la mesa donde está el paciente, la bandeja donde yo pongo el chasis. Lástima que no le saqué ninguna foto con la bandeja afuera, porque acá toco un botoncito, sale la bandeja, introduzco el chasis, lo acomodo como que el equipo lo agarre, vuelvo a apretar el botón y ingresa nuevamente para después ser expuesto, ¿sí? Puedo realizar también placas sobre la mesa, tal cual como lo hago en un equipo convencional de rayos. Puedo hacer placas acá, por ejemplo, una mano, un codo, un tobillo, un pie. ¿Qué tengo que tener cuidado? A ver, creo que no le saqué fotos. No le saqué fotos. Bueno, yo voy a tener, en este equipo particularmente, voy a tener un pedal que se encuentra, bueno, abajo en el piso, por eso es un pedal, con el cual cuando yo lo oprimo va a haber emisión de rayos X, ¿correcto? O sea, cuando yo oprimo ese pedal que les estoy describiendo, va a haber emisión de rayos, por lo tanto va a estar atravesando los rayos al paciente, incidiendo en el intensificador de imágenes y después dándome la imagen en el monitor, ¿correcto? El cuidado que yo debo tener cuando utilizo una película radiográfica, un chasis, sobre la mesa, para hacer, por ejemplo, una placa de una mano, no tengo que usar el pedal. ¿Por qué? Porque voy a estar emitiendo rayos, va a estar emitiendo rayos, por ejemplo, si puse la mano, en la mano y en el chasis, pero imagínense que la emisión de rayos yo no me voy a dar cuenta y quizás el tiempo de exposición sea muy alto, por lo tanto esa placa quede sobreexpuesta, ¿sí? Las vele, oscurezca mucho porque por el exceso de radiación. Entonces, ¿qué hago? En el comando, acá tengo el kilovoltaje y el tiempo, tal cual como los equipos convencionales de rayos, selecciono el tiempo, los miliamperes y el kilovoltaje que voy a utilizar, por ejemplo, para realizar esa placa de mano que voy a tener acá, y hago un disparo directamente, ¿sí? No utilizo radioscopía, ¿sí? En cambio, con el paciente acostado, por ejemplo, en la camilla, vamos a suponer que quiero hacer una placa de columna lumbar frente. Necesito, ¿sí?, utilizar pantalla antidifusora, ¿correcto? Obviamente que este equipo también la tiene. Voy a poner mi chasis dentro de la bandeja portachasis, es automática, y acá sí voy a poder emitir rayos, ¿por qué?
porque el chasis va a estar protegido hasta el momento en que yo necesite realizar mi exposición, ¿correcto? Hasta el momento que yo necesite exponer esa película radiográfica para que fijar, digamos, la imagen que yo necesitaba. En este caso, por ejemplo, una columna lumbar frente, ¿sí? Como les mencioné. Bueno, acá tengo el monitor donde yo veía lo que estaba estudiando, ¿sí? Bueno, este es otro equipo que tenemos en el hospital, tiene otro nombre, se llama seriógrafo, ¿sí? Es tal cual como el esquemita que vimos del libro, en donde se explicaba y se describía el tubo de rayos X, el intensificador de imagen. Acá tenemos el equipo, esta es la mesa de rayos. En general, también estos equipos a veces pueden tener un segundo tubo donde yo puedo utilizar también para hacer radiografías comunes. Acá, por ejemplo, se le coloca una bandeja portachasis tal cual como las que han visto en todos los videos que hemos estado viendo. Este equipo en particular de nuestro hospital solo realiza estudios de radioscopía. No tengo otro tubo para poder hacer placas comunes, ¿sí? O convencionales. Y tampoco tengo bandeja portachasis, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces, este equipo en particular, el que nosotros tenemos en nuestro hospital, solo realiza radioscopía. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos lugares, hagan de cuenta, no sé, un consultorio radiológico, en los que hemos trabajado muchos de los profes que estamos con ustedes, capaz había solo un equipo de estos para hacer estudios y para también hacer los pacientes convencionales, los pacientes comunes que vienen por una placa de cráneo, por una placa de tórax, por una placa de mano, por una placa de pie. Entonces necesitábamos tener otro tubo de rayos X, esto se deja a un costado y se saca, digamos, se aleja de la mesa, y después yo trabajo con el paciente con mi tubo de rayos X convencional, ¿sí? Y obviamente con mi bandeja portapelículas o con mi chasis sobre la mesa para realizar, por ejemplo, exposiciones de mano, pie, muñeca, tobillo, ¿sí? Lo que requiera no el uso de la pantalla antidifusora, ¿sí? Entonces recuerden, este equipo se denomina seriógrafo. El que vimos anteriormente es telecomandado, es de radioscopía, obviamente, y este es de radioscopía y se denomina seriógrafo. Muy bien, acá tenemos también, en este miren, justo pude, cuando saqué las fotos para las clases, que las tengo desde el año pasado, del anteaño, pude sacar alguna fotito en el monitor, así que está bárbaro. Bueno, acá tengo el comando del técnico, donde voy a tener el kilovoltaje, el tiempo, el foco que utilice, ¿sí? Después también hay, como les mostré en el otro equipo, valores prefijados. La realidad es que nosotros nunca los calibramos, utilizamos valores manuales a medida que vamos viendo el paciente, o sea, un paciente más gordo va a requerir un poquito más de tiempo y más kilovoltaje, obviamente. Un paciente más delgado, obviamente que va a requerir menos tiempo y menos kilovoltaje. Esos son temas de densidades, lo que mencionábamos antes. Bueno, y los diferentes botones que tienen diferentes utilidades, ¿sí? O que me advierten de algunas fallas en el equipo, como los que están acá en este sector. Acá en este sector tengo, cuando estoy irradiando, cuando hay radioscopía, se me va a prender una lucecita, y cuando está disparando el equipo, también se va a prender otra lucecita en el momento que dispare. Igualmente, el técnico trabaja siempre alejado del haz de rayos X, y el que está en contacto todo el tiempo en este tipo de estudios es el médico radiólogo, ¿correcto? Nosotros estamos detrás de un biombo plomado, por ejemplo, o en el otro equipo era también un biombo donde había una ventana con espejos plomados, con vidrios plomados, perdón, o lo que se pone también es una sucesión de vidrios, vidrio, aire, vidrio, aire, vidrio, aire, alrededor de 6 o 8 vidrios, que lo que hacen es evitar que la radiación, digamos, dispersa, llegue hacia el cubículo donde está el técnico, ¿sí? O los que estén mirando el estudio, si es que hay más de una persona, porque hay veces que hay consultas por algún paciente, entonces
somos varios en el lugar de estudio, ¿sí? Muy bien, bueno, acá tenemos otra visión del seriógrafo. Algo importante que me olvidé de mencionar, es muy importante que la mesa bascule, o sea que pueda ponerse en vertical, ¿sí? Donde yo voy a hacer estudios contrastados. El seriógrafo tiene esa capacidad, tiene una mesa basculante, puede ponerse en horizontal, tal cual como la vimos antes, como la tenemos acá, y puedo adoptar distintas angulaciones de la mesa. Por ejemplo, para poner el paciente en Trendelenburg, ¿sí? Busquen, si no se acuerdan, es el Trendelenburg, pero también puedo ponerlo en posición vertical, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay estudios que requiero que el paciente esté parado. Entonces, no es cómodo, digamos, que el paciente, dependiendo del tipo de estudios, lo estemos desplazando, por ejemplo, si tuviéramos un Potter buquimural para hacer placas en el Potter buquimural, ¿sí? Entonces, este equipo y el telecomandado lo que me aporta es la basculación de la mesa de rayos, ¿sí? O sea, que puede estar en horizontal, puedo estar en diferentes ángulos y también adoptar la posición vertical, ¿correcto? Fíjense, tengo una botonera que es la que me maneja, me ayuda a controlar el movimiento de la tabla superior de la camilla. La tabla puede subir y puede bajar, obviamente acá no puede porque tengo el piso, y después obviamente botones que me ayudan a volver a la mesa a su lugar o verticalizarla, pararla, ¿correcto? Acá lo que estamos viendo es el seriógrafo propiamente dicho. ¿Se acuerdan que yo les expliqué recién el manejo del equipo telecomandado, que en general lo manejaba el técnico? Todos los movimientos del equipo, del tubo, el disparo, todos son manejados por el técnico en el equipo telecomandado. En el seriógrafo, que es el caso que estamos viendo, todo el manejo del equipo está a cargo del médico interviniente, ¿sí? O sea, el médico que está realizando el estudio es el médico que va a estar acomodando el seriógrafo para saber qué es lo que tiene que ver. Acá tiene una imagen del monitor, entonces el seriógrafo, todo este bloque, se mueve, ven que tengo como una manivela, un manubrio que me ayuda a movilizar el equipo, es bastante pesado. Cuando tenemos residentes mujeres, que capaz son chiquitas, muy flaquitas, les cuesta bastante mover el equipo, es muy pesado todo este bloque. Entonces lo van a mover para arriba y para abajo, ¿sí? Hacia cefálico o hacia podálico, y también hacia los lados, centrando, digamos, la región a radiografiar, que la voy a estar monitoreando en el televisor, ¿correcto? La región a radiografiar la voy a estar seleccionando mediante el movimiento del seriógrafo. Este botoncito que ven acá es el pulsador del disparo de rayos, o sea que el médico cuando está parado con el seriógrafo, donde necesita hacer la placa radiográfica, acá aprieta este botoncito y va a poder realizar la impresión radiográfica, ¿correcto? Acá en este espacio se coloca el chasis portapelícula. Voy a tratar de grabarles un video demostrando cómo se irradia el chasis, porque el chasis está acá, y yo estoy haciendo radioscopía en esta parte, ¿correcto? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un paciente acá, y lo estoy mirando, y cuando hago una radiografía, obviamente que necesito que la radiografía se imprima, ¿correcto? Que la imagen impacte en mi película radiográfica, ¿correcto? Entonces, con el chasis ahí, hay un fenómeno de que cuando el médico realiza oprime por primera vez el botón que acá le estoy señalando, la bandeja ingresa hasta acá, hasta este sector, por aquí debajo del intensificador, ¿no? Y apretando hasta el fondo el botón, ahí se irradia. Una vez que el médico suelta el botón, el chasis vuelve a salir, lo cambio y coloco un chasis virgen para la próxima exposición, ¿correcto? Tengo la posibilidad también de, con esta teclita, seleccionar los cortes que puedo realizar en el chasis. La película la puedo
lo que se dice colimar. Vieron que nosotros cuando colimamos, no sé, una muñeca, por ejemplo, que decimos, tomo un chasis 18 por 24 y lo colimo para 2 cortes, utilizo una plaquita de plomo o utilizo los colimadores del equipo, ¿sí? Bueno, acá el equipo me da la posibilidad de seleccionar, tengo que hacer unos pasos previos, entonces me da la posibilidad de seleccionar y poder colimar el chasis que voy a utilizar, ¿sí? Dependiendo el tipo de estudio. Acá tengo un botoncito con el que selecciono la radioscopía. ¿Se acuerdan que en el telecomandado yo les dije que había un pedal que me permitía hacer radioscopía? Bueno, en este caso es un botoncito que lo desplazo, entonces ahí el tubo de rayos X empieza a emitir radiación, por lo tanto voy a tener una imagen que visualizar en mi monitor del equipo, ¿correcto? Después voy a tener otras teclitas que me van a ayudar también desde acá, desde el seriógrafo propiamente dicho, a mover la camilla y también a vascular, perdón, la mesa de rayos, ¿sí? Después acá también tengo unas perillitas que me ayudan a sacar lo que a mí me va a servir para colimar. Voy a tratar de mostrarles de hacer algo dinámico en un video para que se entienda un poquito cómo es el funcionamiento del seriógrafo. Desgraciadamente el otro equipo no lo puedo demostrar porque está, como dije, sin funcionar. Pero este equipo sí está habilitado, así que voy a aprenderlo y les voy a mostrar cómo el chasis entra y sale desde acá, de donde es la bandeja, digamos, portada películas, cómo muevo también para poder colimar, cómo selecciono acá las distintas cositas. Voy a tratar de hacer una guía interactiva de lo que estamos hablando acá para que se entienda, ¿sí? Y después lo subo como video. Si puedo llegar a ver algún estudio, bueno, podremos grabarlo y podemos verlo, ¿sí? Pero si no, igualmente yo tengo sorpresas para ustedes en el transcurso de esta asignatura, ¿sí? Muy bien, continuamos. Acá tenemos una vista de lado y una vista de atrás de la mesa. Fíjense que acá está la mesa, la estamos viendo desde atrás. La mesa está en vertical, está parada. Fíjense que tengo un tubo de rayos X, que es igual al tubo de rayos convencional que puedo encontrar en mi equipo de radiología, ¿sí? ¿Correcto? En mi mesa común de rayos. Recuerden que yo necesito una fuente emisora de rayos X, ¿correcto? Entonces, el tubo de rayos X está abajo de la mesa, el paciente va a estar acá, ¿ven? Acá se ve también, yo le saqué la foto a propósito, fíjense que se ve el colimador, que lo tengo acá, fíjense que también tengo las perillitas del colimador, hay veces que por el movimiento o algo se van aflojando, entonces muchas veces la imagen no sale colimada, entonces lo que hacemos es abrir las teclas de colimador. Siempre trabajamos con las teclas de colimador abiertas y cuando necesitamos colimar utilizamos las funciones del seriógrafo, ¿correcto? ¿Sí? Espero que se entienda. Igual yo creo que se va a aclarar mucho más lo que estoy explicando cuando les arme el video que prontamente lo vamos a poder tener y lo van a poder disfrutar, ¿sí? Bueno, elementos de bioseguridad son importantísimos y son responsabilidad nuestra, del técnico, cuidar a nuestro médico que está trabajando al lado del equipo. El médico necesita sí o sí estar trabajando al lado del equipo. ¿Por qué? Porque necesita hacer el disparo y necesita, digamos, centrar la imagen de interés, ¿correcto? O sea que todo el tiempo va a estar al lado del paciente irradiándose. ¿Cómo se lo protege al médico? Obviamente utilizando elementos de bioseguridad, los delantales plomados con protección tiroidea, tienen un suplemento, después también lo voy a mostrar, no sé si lo habrán visto en alguna asignatura en radiofísica o algo de eso con el profe Gómez o el profe Herrera, pero bueno, vamos a mostrar un poquito el delantal plomado. Recuerden que el delantal plomado lo uso cuando voy a estar expuesto o a radiación directa, porque estoy capaz trabajando con un paciente, o a radiación dispersa, ¿sí? En general, el delantal plomado me protege mucho de la radiación dispersa. Nunca me voy a estar yo
disparando sobre el delantal, ¿correcto? Y acá lo que tengo es una cortina que se le adosa al equipo, ven que yo la estoy sosteniendo porque también, bueno, hay un tornillito que está roto, es una cortina de plomo, entonces lo que hace que también haya una buena dispersión, una buena protección del médico que está trabajando en este sector. Si se puede ver un poquito, tengo la manijita, que es la que utiliza el doctor para mover el equipo, acá tengo el disparador, más las otras teclitas que me sirven para la funcionalidad del equipo, ¿correcto? Muy bien. Bueno, vamos a dejar la presentación de los medios de contraste que ya la vimos y la presentación del equipo que voy a necesitar utilizar para la realización de mis estudios contrastados. Y la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de el primero de los estudios, que va a ser un estudio que se denomina seriada esófago gastroduodenal, ¿sí? Con la sigla que a veces viene solicitada por el médico, es esta sigla, seriada esófago gastroduodenal. ¿Sí? Que también la vimos al principio cuando íbamos a hablar de los medios de contraste y los tipos de estudio que yo iba a llevar a cabo con mis equipos de radioscopía. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, chicos, les dejo esta segunda etapa, espero que se entienda. Igual cualquier cosita saben que siempre estamos en contacto y que vamos a estar charlando sobre los temas que tienen que ver con esta parte de la asignatura. Les pido que se cuiden mucho y que cuiden de sus familiares y nos estaremos viendo para la próxima clase, que va a tener que ver ya con los estudios propiamente dicho, con este estudio que dijimos que se llama seriada esófago gastroduodenal. Les dejo un gran saludo, chicos, y gracias por escucharme.